Buenas noches, gracias por seguir con nosotros en Observatorio Cotidiano desde su mirador de la economía política. Seguimos con nuestra reflexión sobre la situación económica nacional al filo de 2020 y sus perspectivas. Para, en la medida de que el tiempo nos lo permita, pasar a por lo menos en cápsulas, esbozar algunas sugerencias sobre lo que podríamos hacer para que lo que estamos previendo y lo que ha ocurrido ya no suceda. José Casar. Pues yo empezaría ese tema diciendo algo que no mencionamos en el programa pasado, que no sé por qué a mí también se me olvidó, que es que todo esto parte de la promesa y el hecho de la política económica de este nuevo gobierno de no aumentar ni un peso de déficit, no tomar más deuda y no subir impuestos. ¿Sí? Eso configura las condiciones de una política fiscal restrictiva. Y aquí y en China, la política fiscal restrictiva, como su nombre lo indica, frena el crecimiento. ¿Sí? En el 2008, el 2009, ¿qué hicieron los compañeros estadounidenses? Bueno, aumentaron el déficit a niveles espectaculares, ¿no? En el 2000, todo el mundo, o sea, siempre, para eso es la política fiscal, en parte, por lo menos, ¿no? Para hacer frente a desaceleraciones económicas, ¿no? Pero si de entrada negamos el uso de cualquier herramienta de política económica, tanto del lado fiscal como del lado monetario, pues no veo por qué ante un cambio de régimen que obviamente iba a inquietar a los empresarios, iba a poner presión a la baja en la inversión privada, pues si por el lado del sector público también nos ponemos una camisa de fuerza que impide tener una política expansiva, pues estamos condenados al fracaso. Y curiosamente ahora eso es lo que se nos vende como el gran logro de esta administración, que otra vez conseguimos tener un superávit primario de las finanzas públicas. A mí no me suena congruente con la forma que yo tengo de ver la economía, por lo menos, no sé ustedes. Enrique Prudencio. Gracias, Rolando. En el programa anterior hablamos sobre todo de la situación del crecimiento económico, de la perspectiva para los próximos años, y vale la pena preguntarse, y además del crecimiento económico, ¿qué puede compensar? Y lo digo en particular porque el propio presidente de la República dijo, al conocerse el resultado de INEGI sobre la economía en 2019, que el crecimiento era insuficiente, es cierto, pero que sí estábamos teniendo desarrollo y bienestar. Seguramente se refería al incremento de los gastos públicos sociales. Esto querría decir que no importa que no haya crecimiento, que lo que hay que enfatizar es el bienestar, y les pido reflexionemos sobre esto porque creo que para los próximos años es muy importante. Podremos tener incremento del bienestar, en particular a través del empleo, con un crecimiento tan bajo. Indudablemente no. Es decir, el crecimiento económico es una necesidad que con una política redistributiva puede mejorar el bienestar. Pero si no se crece, redistribuir cada vez menor producción es totalmente contraproducente. Y eso se ha visto en la historia de las sociedades modernas. Así es, ¿no? O sea, Los primeros años de la Revolución Rusa, ¿sí? Se repartieron las casas existentes y fue los que no tenían total. casa pues aumentaron su bienestar hasta que tuvieron hijos, tuvieron familia, llegaron más gente, se deterioraron las casas. El doctor Zhivago, ¿no? La película. Doctor Zhivago, sí. Entonces no hay ningún reporte de que eso pueda ser exitoso en algún tiempo, y hay catástrofes sociales como Venezuela y otras más. Entonces habría que aprender de la historia, ¿no? Pero eso implicaría entonces que en efecto hay que promover un crecimiento de mayor calidad social, aparte de mayor calidad ambiental entre otros temas. Es decir, un crecimiento que enfatice mucho una generación de empleo decente, digno, bien remunerado.
Es decir, no un crecimiento a secas, y creo que nadie lo está planteando así. Pero ese crecimiento con mucho énfasis social, ambiental, ¿es posible en la actualidad? Mira, déjame respondo esto porque es muy importante, ya algo que ya se olvidó. En las fases estas que hubo de los pactos estabilizadores y de crecimiento que todavía duró hasta Zedillo, En los 80. sí, y todavía llegó incluso hasta la fase de Zedillo, se hablaba de una política de redistribución muy importante y muy seria, que la Secretaría del Trabajo incluso hizo cálculos de medición de productividad a nivel de cada sector de actividad y de empresas, para que los logros de productividad se fueran a salario. No sé por qué no prosperó eso. Esa sería una manera muy eficiente de que el crecimiento económico tenga una distribución adecuada. Se perdió esa iniciativa, no sé por qué. Yo creo que se debería retomar. La segunda es, no puede haber empleos, generación de empleos de calidad, decentes, dignos, si no hay crecimiento económico. Si no creces y lo que haces es generar incrementos salariales nominales del 10, 15, 20%, como está ocurriendo, eso en algún punto lo que va a provocar es inflación o que se caiga más la producción agregada. Son los clásicos choques de oferta. Entonces, eso puede aguantar 1 o 2 años, pero no puede ser una política sistemática que sea exitosa. José Casar. Sí, quería comentar sobre el tema de la productividad y su paso a los salarios, ¿no? Y recuerdo de nuestro querido Jaime Ross, en uno de sus últimos trabajos, precisamente hacía mucho énfasis en eso. El trabajo sobre la participación de los salarios en el producto, ¿no? Donde él muestra empíricamente que lo que ha frenado el crecimiento de los salarios en el sector formal de la economía es la expansión del sector informal de la economía. Como no crecimos o crecimos muy poquito durante muchas décadas, ¿sí?, el sector informal de la economía no se achica. Entonces hay una gran cantidad de gente que está dispuesta a tomar los empleos del sector formal aunque los salarios sean bajos. Entonces esto le pone un freno. Eso se llamaba Ejército Industrial de Reserva. Le pone es correcto, el compañero Carlos Mar. ¿Cómo diría el le pone un freno al crecimiento de los salarios en el sector formal, donde la productividad sí crece, porque en el sector formal de la economía la productividad ha crecido bastante bien, pero ese crecimiento de la productividad no se pasa a los salarios por esta situación de competencia y de prevalencia del sector informal. Y porque los sindicatos tampoco funcionan como mínimamente deberían hacerlo, ¿no? ¿Cuáles? Perdón. Correcto, sí. Enrique. Han apuntado 2 temas que me gustaría recuperar, si no en este segmento o en el siguiente, de asuntos en los que entonces se debería poner más atención en la política económica. ¿Cuál es la política de empleo que nos puede permitir mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Es la política de inversión, por supuesto. Y segundo, ¿cuál es la política de distribución basada en medios sostenibles como productividad, en los medios fiscales, por ejemplo, que permitirían un rumbo distinto? Porque creo que son 2 asuntos en los cuales no se está haciendo suficiente énfasis en el debate, ¿no? Volvamos al tema original que ustedes dos, Eduardo y José, nos plantearon. La inversión. Es difícil imaginar un crecimiento sostenido, socialmente satisfactorio, si no hay inversión. Imposible. Puede haber crecimiento por un rato porque aumentemos los salarios, incluso más allá de lo que está haciéndose con el mínimo. Pero nadie asegura que eso se pueda reproducir sanamente. Bueno, por eso hay que aumentar la capacidad. Como decía Keynes, hasta llegar al pleno uso de la capacidad productiva. Así es, así si no inviertes, ya no crece la capacidad ya no productiva. crece. La inversión es creación de futuro. claro. Incluso Keynes, ya que lo menciona José, Keynes nunca abogó porque crecieran los salarios como un factor de expansión del crecimiento económico. Keynes lo que decía es, si no incentivamos los espíritus animales, o sea, el sentimiento positivo de los inversionistas, no van a crecer los salarios sostenidamente. Y si equivocadamente lo que hacemos es subir o bajar salarios pensando que eso va a detonar la economía, es un error. Todo tiene que estar, toda la teoría general de Keynes está orientada hacia cómo estimular la inversión privada.
Y eso Keynes plantea es creando un clima de seguridad, de certidumbre, y que el gobierno impulse y estimule Sí, claro. y genere elementos de certeza a la inversión privada. Claro, creando condiciones Solamente así podríamos nuevas, pensar ¿no? en empleos dignos, salarios, crecimiento del bienestar y todo eso. Si no es así, no hay manera, y eso lo dijo Keynes en el 36. José. Y que estimule la demanda agregada, ¿no? Claro. Ajá. Precisamente, o sea, el marco teórico que aparentemente inspira la política macroeconómica hoy por hoy es un marco teórico pre-keynesiano. Sí. ¿No? O sea, neoliberal. Claro, perfectamente neoliberal. O sea, ¿por qué no podemos, por qué tenemos que tener superávit primario? La única explicación que hay es para generar confianza en los empresarios. Supongamos que esa idea funcionara, pero si estamos generando confianza en los empresarios por el lado de las condiciones macro, la política fiscal y que el tipo de cambio se ha mantenido estable, pero por el otro lado estamos generando las peores relaciones con los empresarios por la vía de cancelar el aeropuerto, cancelar los gasoductos, Contratos. cancelar los contratos en las subastas, las subastas eléctricas, los farmouts, etcétera, pues hay un choque de señales muy extraño que no conduce a crear este clima de entusiasmo en el futuro que se requiere para que la gente invierta. Y si por otro lado tampoco gastamos, porque recordemos eso, o sea, podemos aumentar el déficit por un tiempo y, como dicen en inglés, kickstart, echar a andar la economía, ¿no? Pero a eso también hemos renunciado. Sí. Entonces, si renunciamos al sector público como motor de la economía y esperamos que el sector privado sea el que eche a andar la economía, y a ese nada más le damos como estímulo el que hay finanzas públicas sanas, pero por otro lado le cancelamos las posibilidades en el sector energético, el aeropuerto, etcétera, pues no veo cómo vamos a salir, de dónde va a venir el impulso al crecimiento, ¿no? Claro. Vamos a una pausa y continuamos. Enrique, Provencio, aparte de la insistencia de nuestros invitados, Eduardo Loría y José Casar, en el tema, digamos, estratégico, que ya no es solo estratégico, es un tema de inmediata y urgente resolución, es la inversión. Aparte de eso, hemos merodeado, yo así le llamo, una política económica que podría usarse pues para salir de esta trampa que es ya ni de estancamiento, es de declive, con desigualdad que se mantiene por lo menos hasta que nos digan lo contrario. ¿Por qué no nos enfilas a este segmento que es el último con el que contamos por ahora? Los invitados han hecho énfasis, y creo que con toda razón, en el tema de la inversión por diferentes razones. Porque es indispensable para mejorar capacidades productivas, que son las que nos van a dar el crecimiento actual y futuro. Segundo, porque es indispensable para la creación de empleos, que es uno de los grandes problemas que en 2020 puede aparecer ya con toda crudeza. Tercero, porque es necesario para fortalecer, para incrementar la productividad y será clave para el crecimiento del mercado y de las exportaciones, entre muchas otras razones, sin duda alguna. Hemos merodeado en otros temas y yo diría necesitamos seguir merodeando y profundizando en esos temas. Y primero, que asumamos que las cosas no se van a componer solas, que esta inercia que llevamos puede irse hasta mediados de la próxima década, como dice Eduardo, que puede ocurrir. Y que por tanto hay que tomar decisiones y hay que reorientar la política económica para enfrentar este estancamiento o declive en el que estamos. Y uno de los temas en los que podríamos hacerlo es promover no solamente acuerdos de inversión, acuerdos de empleo, de protección de empleo para evitar un shock por ahí. Y segundo, pensar también en algo que no hemos mencionado en el programa, pero creo que es muy importante tomar en cuenta que hay estados y regiones del país que están sufriendo una recesión en toda regla. Los promedios nacionales andan en cero,
pero hay estados y regiones que llevan ya año y medio, 2 años en una ya larga etapa recesiva. ¿Cómo cuáles? Bueno, para comenzar tenemos los de Pacífico Sur y parte del sureste, que... Aparte de lo que nos dijo José Luis de la Cruz aquí, Sí. en el sentido de que la industria, en particular la manufactura, lleva ya meses de lo Efectivamente, que podríamos denominar recesión. más de un año. Entonces, todo eso creo que nos debe obligar a pensar como país, como sociedad, como poderes, universidades, cámaras, en un programa de respuesta que tiene implicaciones para la industria, para las regiones, para el empleo, ¿no? Eduardo. Bueno, yo quisiera aquí regresar a una propuesta. Una sociedad que no tiene un Estado de Derecho, no tiene certidumbre, no tiene certeza, no hay confianza. Y ese es un tema que es de abogados, no. El Estado de Derecho tiene que ver con inversiones también. Y creo que estamos viviendo situaciones donde un Estado de Derecho ya deteriorado se ha profundizado. Entonces yo creo que sería una labor fundamental. Si hablamos de una política fiscal muy incierta, llena de contradicciones, un secretario dice una cosa, el otro dice otra, la política reside en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía no funciona como tal, es decir, ya no entiendo cómo funciona el gabinete. Entonces, por lo menos que la parte de Estado de Derecho funcionara un poco mejor. Digamos, uno ve, he calculado los impactos de robos, secuestros y homicidios sobre la inversión extranjera directa y sobre el crecimiento económico. Son muy significativos. Ahora, por ejemplo, los delitos de extorsión están aniquilando los pequeños negocios que constituyen el 90% de la generación de empleos, ¿no? Entonces, caen derechos de piso y las empresas, pequeños negocios cierran, o medianas. Y todo eso se va al desempleo o se va hacia otras cosas, particularmente informalidad o si no a las condiciones críticas de ocupación. Gente que queda desempleada porque cerraron empresas o cerraron suministros porque no pueden llegar, bloqueos de líneas férreas, bloqueos de muchas autopistas por cuestiones y no se aplica el Estado de Derecho. Hoy en la mañana estaba viendo que pues ahora va a haber traslados de suministros por helicóptero, que es carísimo. Un helicóptero puede cargar 700 kilos. Hombre, lo que tú requieres para suministrar a industrias son miles de toneladas por tren. Entonces, si ahora se va a hacer por helicóptero porque no pueden llegar, porque asaltan camiones, secuestran trenes, pues estás hablando de presiones de costos, con salarios hacia arriba, las empresas no van a poder mantenerlo. José Casar. Me gustaría que en alguna otra ocasión pudiéramos discutir bien este tema de la vinculación entre Estado de Derecho y confianza inversionista y crecimiento económico, ¿no? Más en términos más amplios. No estoy tan seguro de coincidir en todos los puntos, creo que sí tiene un impacto, pero al margen de eso necesitamos echar a andar la economía mañana. Ya son muchos años estancados y por lo menos un año de caída del PIB por habitante. Este año, si no hacemos nada, va a estar de nuevo con tus propias predicciones, es 1%, y la población crece al 1,4%, es otra caída. ¿Sí? Aunque creciéramos 1,5% el año que entra, nos vamos a aventar 3%, por lo menos la primera mitad del sexenio del presidente López Obrador, con una caída en el producto por hombre, lo cual me parece muy grave. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que comentaba antes, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, si no queremos, porque es anatema tener un déficit fiscal de 1 punto, ¿no? Un déficit primario de 1 punto, hagamos por lo menos una reforma fiscal. Una reforma fiscal que aumente los ingresos del sector público y aumente el gasto del sector público en la misma cantidad. De acuerdo al teorema recordarás el teorema del presupuesto balanceado, ¿sí? Sin mover el déficit, eso aumenta la demanda agregada, ¿no? Tomar recursos de la sociedad, pasarlos al Estado y que el Estado los gaste, como el Estado no tiene tiene una propensión al ahorro agregada de 0, perdón por la entrada en la teoría económica, eso tiene un efecto expansivo en la demanda agregada. Podríamos con esos, supongamos que pudiéramos
en el curso de un año o 2 años elevar en 5 puntos el coeficiente de impuestos a PIB, le podríamos dedicar 3 puntos a la inversión pública, lo que es, bueno, con los niveles que traemos ahorita es más que duplicarla, y le podríamos dar 2 puntos para mejorar el sistema de salud, avanzar ahora sí hacia un sistema de salud universal y no estas cosas que es cambiarle de nombre a los servicios, ¿no? Y podría ser un mecanismo de echar a andar la economía en el corto plazo. Si no es ese, alguien que proponga otro, porque esto de sentarse con los empresarios y decir que somos todos muy amigos y ahora sí vamos a invertir, no, como comentaste en el programa pasado, no veo que vaya a tener mucho. Enrique Provencio. Pues en unos programas anteriores el diputado Ramírez Cuéllar nos planteó aquí que para comenzar este cambio había que evitar las renuncias fiscales. Y hablaba de renuncias fiscales equivalentes a 4 puntos porcentuales del producto. No sería mala idea empezar por ahí en 2020 porque este año ya no habrá reforma fiscal alguna. Y en efecto, lo que pasa es que lo que él sugirió es que o hay reforma fiscal alguna ahora o no hay. Porque el año entrante entramos a la disputa política y el que sigue a la famosa renovación del mandato. En ambos años no hay condiciones políticas propicias, ¿no? El calendario político nos llevaría a hacerlo en 2020. Así es. Y empezar por ese tema de las renuncias fiscales que decía el diputado Ramírez Cuéllar aquí con nosotros. ¿Y por qué no incurrir en algún pecadillo y aumentar y lanzar un programa nacional de inversiones público-privadas con déficit, poniendo a trabajar a la banca de desarrollo además y llegando a un acuerdo con el Banco Central para que suelte la lana, para que preste? Eso es lo que diría un sentido común económico antiguo, menos lúgubre. Antiguo. Me declaro antiguo. Y en efecto, eso es uno de los temas que, por cierto, no hemos tocado en este programa ni en el anterior, porque el crédito al sector privado seguía bajando a finales de 2019. Es decir, no se han activado los mecanismos financieros y la banca de desarrollo también con presupuesto, con recursos disponibles, pero con una cartera de crédito muy baja. Estoy de acuerdo. Un programa de esa naturaleza lanzaría un mensaje distinto al de los acuerdos de los que se han hablado entre Presidencia de la República y empresarios. Y eso sería viable, no altera, digamos, el canon y permitiría por lo menos empezar en un proceso de recuperación. Estoy de acuerdo con José, que tiene que ser mañana. José. Sí, el único problema con las medidas crediticias y la banca de desarrollo en la cual creo como mecanismo de crecimiento a largo plazo, es que en el corto plazo, ante una situación de una economía muy lejos de su frontera productiva, ¿sí? Ya el año pasado, ¿cuánto anunció el señor secretario de Hacienda de disponibilidad para la banca de desarrollo? 400 mil millones de pesos. Sí. El problema no es que no haya fondos, el problema es que no hay quien los tome. Porque volvemos al tema de que la gente no quiere invertir. O sea, la no inversión no está racionada, no está frenada por la escasez de crédito en este momento. ¿No? Este no fue un programa de conclusiones, pero nos arriesgamos a que fuera mínimamente un programa de proposiciones. Y provocaciones. Vamos a terminar, Eduardo, ayúdame a hacerlo, con el compromiso de los 4, espero, de que volveremos pronto a revisar pues nuestras conclusiones preliminares y nuestras aprehensiones que ya llevan un buen tiempo acompañándonos, ¿no? Sí, el asunto, yo quisiera terminar con, si me permiten, con este asunto de la reforma fiscal. O sea, es un asunto que se viene discutiendo desde los 60, la necesidad de hacer una reforma fiscal, la contribución que tiene la sociedad a la captación fiscal es la más baja de América Latina, comparable con Haití. Estamos muy por debajo de Bolivia, Perú, Ecuador, cualquier país semejante a nosotros. Y habría que elevar por lo menos 6 puntos la recaudación fiscal. Dijo 4, Casar, pero sí, podemos llegar a 5. Bueno, lo que se pueda, ¿no? ¿Sí? Digamos, en el sexenio de Peña se subieron 6 puntos
de captación 5,5. sin reforma fiscal, simplemente quitando ilusiones, evasiones y aumentando la base gravable. Subieron 6 puntos, los mismos que cayó el ingreso petrolero. Ahora, ¿de dónde van a echar mano para aumentar 6 en un contexto recesivo? Lo que están haciendo es un terrorismo fiscal que ahuyenta más la inversión privada. Es decir, si yo tengo un problema en que mi contadora se equivocó o yo no declaré algo, voy al bote y me quitan mis propiedades. Las empresas están aterradas con este tipo de anuncios que han hecho de fiscalización y ahora lo que están haciendo es manejar efectivo. O sea, están quitando la profundización, que es muy baja, la profundización bancaria y financiera, le están quitando. Entonces, yo creo que nunca hay un momento adecuado para hacer una reforma financiera o fiscal. Nunca. Fiscal. O sea, es como un divorcio. ¿Cuándo es el mejor momento? Pues nunca. O sea, igual, ¿cuándo es el mejor momento para hacer una reforma financiera o fiscal? Tampoco lo es. ¿Cómo lo van a hacer ahora cuando además Obrador dijo que no iba a haber aumentos de impuestos? Entonces están haciendo esto, terrorismo fiscal. Pero hay un problema, que todo lo que es el gasto por jubilaciones, pensiones y por el envejecimiento de la población que se va hacia enfermedades que tienen que ver con padecimientos crónicos, está poniendo una presión fiscal enorme en condiciones normales. Ahora, una economía que no recauda porque no crece y que requiere 4, 5 o 6 puntos del producto para poder echar a andar la inversión privada, yo no sé cómo le van a hacer. Y ese es un problema incluso de política social, que ya vimos lo que pasó en otros países de Sudamérica. Tenemos que irnos cerrando. Pues vámonos Bueno, con las preocupaciones, ¿no? No, y vamos a tratar de responder Chile, a Ecuador, una por Bolivia. una. Claro, vamos a hacerlo. Eduardo Loría, muchas gracias. José Casar, de nuevo, muchas gracias. Enrique Provencio, Gracias, como Ramón. siempre. Gracias a ustedes, buenas noches.